¿sí? Que se estudiaron. Y en la primera columna está, en el gráfico anterior, estaban todos los deportes que se estudiaron, ¿sí? Y respecto al tenis de mesa, hay un solo artículo publicado, que es este, que surgió después de los Juegos Olímpicos de Londres, de los Paralímpicos, que solamente Alemania, el que encontré, ¿no?, publicó específicamente a qué hacían referencia las lesiones dentro del tenis de mesa, de todas esas que mencionaban como frecuencias, ¿sí? Entonces ahí vemos que la mayoría de las lesiones que reflejaba este deporte eran a nivel del hombro, por supuesto, y sobre todo dolores musculares. No eran ni esguince ni desgarros, hay son solo esguince, algún dolor articular de la columna, pero la mayoría eran dolores musculares. Así que nosotros, los kinesiólogos, lo que hacemos es tratar de determinar cuáles son las lesiones más frecuentes para, a la hora de armar un plan preventivo, en lo posible, saber hacia dónde apuntar, porque podemos plantear algo muy general, pero tenemos que ser un poquito más eficientes a la hora de apuntar a qué patología tenemos que tratar de prevenir que se produzcan, y esas son las más frecuentes de cada deporte. Entonces, sabemos bien que las lesiones deportivas, como puede ser un dolor muscular que me impida entrenar o me impida competir, son procesos multifactoriales. Es casi imposible decir, bueno, si yo trabajo fuerza muscular de esta articulación, voy a evitar que te lesiones. Es casi imposible decir eso, por no decir imposible. Entonces, sabemos bien que las lesiones deportivas, como así, concepto general, son procesos multifactoriales, y por eso hay que abordarlas desde todos los aspectos posibles, y por eso el trabajo y el equipo interdisciplinario se establece para eso, ¿sí? Hay un preparador físico, un kinesiólogo, un médico, un nutricionista, un psicólogo, los entrenadores, los familiares, todos arman ese equipo multidisciplinario para tratar de abordar a este proceso que tiene muchísimos factores. Muy bien, acá esto a modo de mención y a modo de ejemplo, hay factores que son propios del deportista, hay factores que son ajenos al deportista, como esos que dicen los ambientales, el terreno de juego, la indumentaria. Es innumerable la cantidad de factores, ¿sí? Y a todo eso se suma el hecho, el mecanismo por el cual se produce la lesión, ¿sí? Si me caigo y me golpeo, ese sería el mecanismo. ¿Cuál es el factor de predisponente? Y bueno, que no sé, me tropecé, o estoy flojito de fuerza, o estoy flojito de coordinación, lo que sea. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bueno, impecable. Bueno, hablando así ahora un poquito más orientados a la prevención de lesiones, medidas generales, ¿sí?, que podemos tomar. Una de ellas es evitar dentro de lo posible el desentrenamiento. Ahora en este periodo y en esta situación con que nos encontramos, es difícil no caer en el desentrenamiento, porque venimos habituados a una carga de estímulos y de trabajo que es casi imposible no poder continuarla, ¿sí? Entonces hay que hacer todo lo posible y encuadrar y enfocarse de la mejor manera, como para que ese desentrenamiento no sea tal, ¿sí? No solamente a la hora de pensar cuándo vamos a volver a entrenar, ¿sí? Así no me agarra tan bajón cuando vuelvo a entrenar, sino el hecho de mantener los valores y mantener la calidad de los tejidos, mantener la calidad de las articulaciones, es mantener un estado saludable en general y un estado saludable en particular de articulaciones y grupos musculares, por supuesto. Muy bien, yo acá le puse algunos ejemplos de lo que sería ejercicios de la articulación que por ahí más afectadas se ve, y que con más frecuencia sufre este tipo de lesiones, por así decirlo, o de molestias, que es la articulación del hombro, ¿sí? Entonces, esto por ahí son ejercicios sencillos que se pueden hacer tanto de parado como de sentado, y es solamente con una bandita elástica. Si la conexión a internet me sigue, se debe estar viendo bien. Se ve bien. Perfecto. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?
los profes le deben haber, quizás, supongo que le habrán mandado algunas rutinas de trabajo como para hacer. Lo importante por ahí de los ejercicios para hombros, si les tengo que dar una sugerencia, es que fíjense que los movimientos son solamente del brazo, ¿sí? El tronco en todos los ejercicios queda lo más estático posible, y no son grandes movimientos, no son movimientos amplios como para hacer un gran recorrido, y lo mismo la bandita elástica. La bandita elástica, por ahí la pregunta que surge naturalmente es, ¿cuánta tensión tiene que tener la bandita elástica? Bueno, eso va a variar mucho dependiendo del objetivo que uno quiera buscar. Si yo pretendo ganar fuerza y volumen muscular, es una cosa. Ahora, si yo lo que estoy buscando es tratar de estimular la activación muscular, no hace falta gran tensión en la bandita elástica, ¿sí? Porque estamos pensando en activar ese músculo que trabaje cuando tiene que trabajar, y al ser un movimiento analítico, estoy esperando que se contraiga o que trabaje ese músculo o grupo muscular en particular. Entonces, por eso los movimientos por ahí son más de recorrido corto y bien controlados, ¿sí? Tengo una consulta para hacerte. A ver, dale. No entiendo la que se lo ata en el hombro, ¿qué es lo que está...? Perfecto. Eso está buenísimo para que lo tengan en cuenta cuando vayan a trabajar cualquier movimiento de brazo. Fíjense que en todas las ejecuciones, lo primero que hace es estabilizar la escápula. ¿Sí? Entonces, cuando se ata la bandita elástica al hombro, es para generarle una resistencia a la escápula todo el complejo del hombro, para recién ahí después movilizar el brazo. Entonces, fíjense que en todos los ejercicios, al menos en estos que se ven ahora, lo primero que hace es estabilizar el hombro y después hacer la movilidad con el brazo. El primero es un ejercicio estático, pero se posiciona y después hace el empuje con la mano, sería ahí en ese ejemplo. Sí, en el resto fíjense que primero se ubica bien, es como que se pone Se cortó ahí un poquito. Diego, se cortó la comunicación. bien ahí, empieza el movimiento. Y Dije fíjense recién se cortó un que lo poquito tu mantiene. voz. Ah, ¿va de vuelta? Dale. Ahora sí. Sí, sí. Ahora estoy clavado ahí en la imagen. Eh, no sé dónde quedé, pero bueno, fíjense que Apenas, apenas. en todos los ejercicios mantiene la posición del hombro fija, la posición de la escápula la estabiliza, y recién ahí mueve el brazo. ¿Sí? ¿Se escuchó ahí? Perfecto, sí, sí. Buenísimo. Yo me estoy frizando en la imagen. Bueno, vamos al siguiente. Estos son ejemplos a modo para que visualicen lo que sería, en el hombro es muy importante siempre estabilizar la escápula y después hacer el movimiento con el brazo, ¿sí? Estos son otros ejercicios que se pueden hacer, pero fíjense que el movimiento del brazo es cortito. En este caso, la fuerza que hace, Ahí se cortó de nuevo. no sé, con una remerita para los músculos, Pero sino se cortó, Diego. a Se- ver, ¿Me escuchás? ahora sí, Se cortó cuando dijiste hace movimientos cortos y ahí se cortó. ahí está. Vamos otra vez. Vale. Fíjense que los movimientos son cortitos, ¿sí? Solamente del brazo, y siempre lo que se busca es estabilizar desde la escápula. La bandita elástica, de la misma manera, yo puedo aumentar la tensión, me puedo parar más lejos, puedo buscar una bandita más dura o una bandita más blanda, pero el objetivo en esos ejercicios son para lograr primero la estabilización de la escápula
Se volvió a cortar, ¿eh? Uy, bueno, Hasta para lograr la a estabilización ver, de la escápula. ahí está. Lo mandamos por escrito después. Bueno, Bueno, entonces es para lograr primero estabilidad escapular y después hacer el movimiento con el brazo. ¿Sí? Estos ejercicios son básicamente para eso. Por eso la resistencia de la banda elástica no tiene que ser tan alta o me tengo que preocupar por eso. ¿Sí? Y también estos se pueden aprovechar para hacer una entrada en calor. Los ejercicios estos con bandita elástica. ¿Se volvió a cortar? no, 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 está bien. Ah, vamos. Bien. Ahí ya esta es la última secuencia y pasamos. Estas son variantes de lo que serían, lo que fuimos viendo hasta ahora son más que nada para trabajar el manguito rotador, ¿sí? Rotación interna, rotación externa, con el codo bien pegadito al cuerpo, o en este caso los empieza a separar un poco del cuerpo, ¿sí? De todas maneras, fíjense que solamente se mueve el brazo, no hay un movimiento adicional de tronco ni nada. Es trabajo muy analítico y que va avanzando de cierta manera en alguna complejidad y por supuesto para trabajar en diferentes ángulos la articulación. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En qué interviene que el codo esté más separado del cuerpo? Ay, otra vez. ¿Qué diferencia hay entre que el codo esté más separado del cuerpo? ¿Qué diferencia hay en que el codo esté más separado del cuerpo para el mango rotador? Bueno, respondo en base a lo que creo que es la diferencia entre codo separado y codo pegadito al cuerpo. Me va a cortar todo porque se me corta así. No. ¿Hola? Ahora, sí, sí. Ah, ¿me siguen? Sí, sí. Pensé que se me había cortado. Bueno, entendí que qué diferencia había entre el codo pegado al cuerpo y el codo separado. Eso entendí yo. ¿Qué pregunto? Bueno, eh, la gran diferencia es que trabajan diferentes grupos musculares en principio. ¿Sí? Dentro del manguito rotador hay un montón de grupos musculares que varían su acción en base a la angulación que tiene el codo, en este caso el brazo, en cuanto se está más separado del cuerpo o más alejado. ¿Sí? Siempre se empieza con el codo abajo para lograr en progresión, ¿sí? Siempre que separamos el brazo, Ahí se cortó. vamos otra vez. Siempre que... ahora sí. Sí, sí. Hasta en progresión llegaste. Siempre que separamos el codo del cuerpo, el hombro se hace más inestable. Entonces, en progresión, lo ideal es empezar con el codo abajo del hombro y después ir elevándolo para ir separándolo y trabajar, que en realidad el hombro no trabaja casi nunca. El codo trabaja pegadito al cuerpo, siempre se va alejando. Lo que pasa que es más estable y lo podés controlar mejor cuando tenés el codo o el brazo pegadito al cuerpo. ¿Vamos bien? Bien. Espero haber respondido si esa era la pregunta. Sí, Bueno, para mí quedó claro, sí. Cualquier cosa, después al perfecto. final lo vemos, no lo vemos. Dale. Y además de la fuerza, es muy importante trabajar la movilidad articular, sobre todo del hombro, que siempre, al ser una articulación tan compleja, tiende a retraerse muchísimo. Y posturalmente es el primero que paga. Paga así, paga retrayéndose. Y en la retracción pierde movilidad, entonces los grupos musculares tienen que hacer mucho más fuerza. Entonces, además de mantener los valores musculares, es un buen momento para mantener o mejorar la movilidad.
¿sí? Estos son algunos ejemplos. El que está haciendo, el corte de pelo ese que es el que me quiero dejar yo, está haciendo circunducciones con una bandita elástica. Y el que está abajo es un ejercicio buenísimo para descomprimir mucho la articulación. Es dificilísimo elongar el hombro, de por sí. Es dificilísimo. Y uno de los poquitos ejercicios que hay para elongar, específicamente la parte que más se compromete, es ese que está haciendo ahí abajo el último, el melena, que es un ejercicio de tipo de rotación interna, acostado, como para estabilizar bien. Y la verdad que es uno de los poquitos y uno de los más efectivos. Muy bien, seguimos. Bueno, por supuesto que ya la semana pasada o la anterior estuvieron, Ale, con Sí, Sabri. las últimas 2 semanas. Es importantísimo mantener esto de la alimentación y la hidratación. Ese es un campo de la nutrición deportiva que es para mencionarlo, pero es para tenerlo presente porque va muy de la mano el gasto calórico con el consumo calórico. Y lo otro que es muy importante, que capaz que lo mencionó Sabri también, es el descanso. El descanso es importantísimo porque en estos tiempos se nos desconfigura un poco el reloj biológico y la verdad que por ahí nos acostamos tarde, nos levantamos tarde y eso nos desorganiza todo el día y por ahí no logramos descansar bien, mismo durante el día. No logramos cierto orden rutinario y se nos desgasta un poco todo. Entonces hay una... ¿Se cortó? ¿Hola? Sí, pero no, casi nada, dijiste, hay una y se cortó. Hay un concepto que es el entrenamiento silencioso, el entrenamiento invisible, que habla de estos son 4, pero habla principalmente de la hidratación, la alimentación y el descanso, como partes del entrenamiento que se tienen que ordenar de la misma que una rutina Se cortó de nuevo, Diego. Pero, Que se tiene que decía que... ordenar, espera, que se tiene que ordenar como una rutina de entrenamiento. Y después ahí. Exacto, se tiene que ordenar tanto el reposo como la hidratación, como los aspectos nutricionales, se tienen que ordenar casi como de la misma manera que un plan de entrenamiento. ¿Sí? Hay que ser ordenaditos con eso, porque el descanso es muy importante y los procesos de reparación, sobre todo, se dan durante el descanso. Entonces, a modo de sugerencia también, para prevenir todo este tipo de cuestiones, recomiendan organizarse y establecer rutinas semanales. Esto puede ser, si lo podemos escribir, siempre uno que lo escribe en algún papelito, en alguna agenda o lo que sea, siempre ayuda mucho más. Y por ahí ser respetuosos y un poquito estrictos con cumplir eso que uno se organiza en la semana, y una forma de organizarse y de ir respetando estos horarios y ordenarse en el tiempo es establecer una rutina de trabajo semanal con los horarios. ¿Sí? Es muy normal que la voluntad merme con esta situación de aislamiento, y está bien que pase, pero eso se contrarresta con el orden y siendo un poquito disciplinados. Esto es a la hora de, bueno, me organicé para entrenar o hacer cierta rutina de trabajo a las 5 de la tarde, bueno, sé que lo tengo que cumplir, por más que por ahí la voluntad en ese día no sea la mejor. Y otro de los conceptos que quería dejarles, que quería presentarles, era que uno de los principales factores de riesgo para cualquier lesión son los picos de carga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo vengo entrenando con cierto nivel de intensidad, cierto volumen,
y un día cargo muchísimo en proporción a lo que venía haciendo, me expongo más a sufrir una lesión. Y esto puede pasar que un día diga, bueno, hoy no tengo tantas ganas de entrenar, mejor lo dejo para mañana. Y al otro día, cuando me levanto con un poquito más de pila, bueno, digo, bueno, recupero lo que hice ayer y me mato ese día. Y bueno, hay que saber que eso que dejé para mañana no lo recupero. O sea, no puedo hacer ese salto tan violento porque me expongo más a que genere algún tipo de molestia que no debería, me expongo más a sufrir alguna lesión. Es entendida como esto de una inflamación. Por eso también es muy importante tratar de mantener cierta regularidad. ¿Te volvió a cortar, Ale? Vos decime, ¿eh? Penitas, no, nada. Listo. Me pasó la moto. Bueno, un ejemplo es que, esto es a modo de ejemplo, ¿sí? ¿Cómo puedo ir graduando, regulando o tener una noción para evitar esos picos de carga? Y esta es una escala que se llama escala de percepción de esfuerzo, ¿sí? Que por ahí vengo con una rutina de trabajo semanal y yo sé que tengo que hacer determinada actividad en una sesión de entrenamiento y puedo ir tomando control sobre cómo sentí ese entrenamiento ese día. ¿Sí? Porque hay días que, como puede pasar, que no dormí bien, o que no comí bien, o que cualquier cuestión haga que no esté tan bien predispuesto para ese entrenamiento, lo puedo ir regulando con esta percepción de esfuerzo, se llama ante la carga. Que es sencillo, es hacer una escala de 0 a 10, donde 0 es nada de esfuerzo, nada, me quedé mirando la tele, y 10 es un esfuerzo tremendo, máximo, insostenible. Y un rango protegido es una escala de valoración de 5 a 7 puntos de percepción de esfuerzo. En eso me estoy asegurando de que estoy haciendo un estímulo que me va a generar una mejora en el rendimiento y no me voy a estar exponiendo o tengo que tener la precaución de que después de ese entrenamiento, si lo sentí muy cargado, hacer todo lo posible como para al otro día estar mejor predispuesto. ¿Qué quiere decir? Si, nada, una rutina semanal que viene repitiéndose por ahí en la semana, lunes, miércoles y viernes, y yo el miércoles la sentí muy duro ese trabajo, bueno, por ahí hago todo lo posible para descansar bien, alimentarme bien, hacer algo más de estiramiento, hacer alguna tarea más de movilidad, como para la sesión del viernes estar mejor predispuesto y no arrastrar quizás esa carga. ¿Se entendió más o menos eso? Sí. ¿Sí? Entonces, por ahí esta escala de valoración no es que nos va a modificar lo que voy a hacer al otro día, sino que me va a decir, estate alerta, en vez de elongar 3 veces, elongá 6, o después de entrenar, quédate un ratito más abajo del agua, o estira un poco más, hace algo más de movilidad, etcétera, etcétera, como para el siguiente trabajo estar mejor preparado. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Medidas preventivas específicas, por supuesto que estas son de conocimiento médico, y yo no me voy a meter mucho, pero todo lo referido a la pandemia, consulten, asesórense, que hay que tener ciertos cuidados, que esto es a nivel mundial, ¿sí? Entonces, hay que mantenerse súper informado para ver, sobre todo a la vuelta de los entrenamientos, ver cómo lo vamos diagramando. En cuanto a los momentos para entrenar, se aconseja y se sugiere que entrenen en lo posible solos
y en lugares ventilados. Ahora que se acerca el frío, eso de los lugares ventilados, no es para que estén entrenando con la ventana abierta, pero sí que sea un lugar donde no esté muy cerrado todo el día. ¿Sí? Capaz que al momento de entrenar cierran un poco todo y se ponen a entrenar, pero después hay que ventilar. Y por supuesto mantener los cuidados de limpieza y desinfección de todos los materiales que utilizan para entrenar. Quizás sea un buen momento también para revisar o mantener aquellas molestias musculares que veníamos arrastrando y que por ahí no le dábamos tanta bolilla. Bueno, capaz que alguna contractura muscular vieja que vengo arrastrando y no le doy bola, capaz que sea un buen momento como para prestarle atención y decir, bueno, ya que estamos, le dedicamos un poquito de elongación a este grupo muscular que siempre se me contractura, siempre se me sobrecarga, mejorar la movilidad, como habíamos dicho, de las articulaciones, que siento que podrían estar mejor. Quizás sea un buen momento para aprovechar a tratar esas cuestiones. Mantenerse en contacto fluido con los entrenadores, por supuesto, ante cualquier circunstancia. La otra vez hablábamos con las chicas de básquet y es muy difícil mantener el feedback, ¿sí? Con los entrenadores. Porque estando en el salón de entrenamiento, lo estoy viendo y no hace falta que me diga nada por ahí el jugador. Pero ahora cuando planifican una actividad y para que la hagan y cuesta mucho mantener esa información que es muy importante para las planificaciones que hacen, y nosotros entendemos a los entrenadores como los primeros eslabones en la cadena de prevención, ¿sí? De la lesión, porque son los que están constantemente en contacto con los deportistas. Así que no duden en mantener un contacto fluido con los entrenadores a la hora de hacer las devoluciones de los trabajos que le van indicando, de las progresiones, de cómo se van sintiendo con las tareas que les indican, etcétera, etcétera. La gran pregunta es, siempre que nos hacen a nosotros los kines, es ¿qué hacemos? Si va frío, si va calor, si movemos, si no movemos, si lo dejamos quieto, no lo dejamos quieto. A modo así general, lo primero para hacer frente a alguna molestia que haya quedado, más que nada por ahí en la articulación del hombro, siempre que exista algún tipo de molestia, alguna sensación, algún malestar, va hielo. Eso no le van a hacer mal metiéndole frío. Ante la duda siempre va frío. Después, si merece cambiarlo a calor o hacer alguna otra cuestión, es para analizar cada caso. Pero la primera intervención, al menos las primeras 24 a 72 horas, si le ponen hielo no le van a hacer mal, ¿sí? Y el hombro sí o sí requiere que no lo dejemos quieto, ¿sí? Por más que molesta o moleste, hay que seguirlo moviendo. ¿Qué quiere decir seguirlo moviendo con una movilidad controlada? Que todo lo que me permita hacer sin que me genere más dolor, se tiene que mover, ¿sí? El hombro normalmente duele o duele más cuando hago movimientos por encima de la cabeza. Entonces, si me deja moverlo libremente por debajo de la línea del hombro, hay que seguirlo moviendo, ¿sí? Y evitar, por supuesto, que el hombro va a ir avisando cuáles son los movimientos que no y cuáles son los movimientos que sí, ¿sí? Más que nada, como primera medida frente a alguna molestia, sería a rasgos generales, el hielo y la movilidad controlada siempre vienen bien, sobre todo para el hombro. Y bueno, y no tengo más nada que decir. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, así abrimos las preguntas, que espero que
que haya y que no se haya cortado tanto. No, se cortaba un poquito y enseguida retomaba, así que no se perdía el hilo de la explicación. Así que Bueno, bueno, buenísimo. ¿consultas? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno. Sí, soy Jorge de Alena, uno de los entrenadores de Alena. ¿Qué me sugerís como entrada en calor para jugadores principiantes que recién se inician en la actividad, como para que vayan haciendo también en la casa? Algo livianito. Bueno, como ejercicios de entrada en calor, podés empezar siempre con ejercicios de movilidad, esto es sin ningún tipo de resistencia, y en la progresión, sobre todo para los miembros superiores, es un poco lo que mencionábamos en la charla. Todo lo que sea por debajo del hombro como ejercicios iniciales, y después los vas subiendo hacia por encima de la cabeza. Entonces todo lo que sea movimientos de rotación con el codo pegado al cuerpo, o quizás hacer círculos con el brazo por debajo del hombro, a ver si me ve ahí. Círculos con el brazo por debajo del hombro, en la variedad que ustedes conocen más que yo, ¿sí? Tienen millones de herramientas como para ser creativos en las actividades. De ahí se pasa a movilidad por encima del hombro, si establecemos una progresión. Y después una buena medida es las banditas elásticas, que la idea no es buscar resistencias máximas, ¿sí? La bandita elástica es para lograr mayor actividad de la musculatura y que eso te vaya preparando para el esfuerzo que va a hacer posteriormente. Esto es, tenés Sí, no, pensado... yo pensaba, Sí. sí, yo pensaba, no sé, sí, pensaba, no sé si estará bien ahora que los chicos están en la casa, de utilizar una de las rejas del patio, de las habitaciones, ¿viste? Cuando están afuera, atar un pedacito de elástico a una reja y mover el brazo Exacto. como para tener un poquito de movimiento ahí. De resistencia. Está perfecto, sí. Lo que se hace siempre en forma gradual y progresiva sería del hombro hacia la mano. Bien. Entonces, primero arrancás con ejercicios de hombro, puramente de hombro a nivel más general, después te podés ir acercando a los ejercicios de codo, y después algún trabajo de muñeca, ¿sí? Bien, bien. En la progresión sería eso, primero activar la parte más cerquita del cuerpo, la parte proximal, qué sé yo, pectorales, dorsales y los grupos posteriores del hombro. Después te vas a los ejercicios que movilizan el codo, y después, si querés, algunos de muñeca. Y otra cosa muy importante es que la bandita elástica te permite regular la tensión. Mientras más cerca te pones, menos resistencia te hace, y a medida que te alejas del tratado, más resistencia te hace. Entonces esa también sería otra forma de progresar. Y lo podés ir manejando con la percepción que tiene de esa tensión, porque no todos tenemos la misma bandita elástica, y capaz que Lógico. el color o difiere en la marca y qué sé yo, pero nos tenemos que ir guiando por lo que siente el jugador en este caso. ¿Sí? Arrancar siempre de un puntaje bajito podemos manejar 4 o 5 puntos de ese esfuerzo máximo, y lo vas progresando. Y por supuesto que sí. Gracias. No, está perfecto, gracias. Excelente. Por supuesto que tiene que ver con la actividad que hagan después. ¿Sí? Lo ideal es una buena entrada en calor, incluso para previo a las acciones de juego, es lograr activar la musculatura con las banditas elásticas. Es una buena medida para lograr activación muscular. No, yo apuntaba con esta pregunta como para que hagan como rutina diaria. Sería buenísimo. Algunos minutos. Sería buenísimo. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Más preguntas? Liberen Sí, yo
Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, El chino. Ah, ¿cómo estás? Ahí está. Sí. ¿Qué tal? Mi duda es, soy Eduardo Rivero, soy de Córdoba, del interior, de Berrotarán. Eh, ¿Qué pasa cuando sentimos que está débil el hombro y se resiente al menor esfuerzo? O sea, no solamente con el entrenamiento, sino muchas veces con las actividades yo estoy en silla de ruedas, con las actividades diarias, me empieza a doler el hombro y a lo mejor aflojo un poco la actividad o el entrenamiento y cuando vuelvo a retomar o a hacer algún esfuerzo, vuelvo a sentir ese dolor que tengo conocimiento que es en el manguito rotador, sí, precisamente. sí. O sea, ¿qué podemos decir cuando se resiente continuamente ese dolor? Perfecto. Hay una condición característica que tiene la inflamación de cualquier articulación que produce inhibición muscular. Entonces, es muy probable, por supuesto que hay que valorar bien el caso, pero es muy probable que exista algún tipo de inflamación en la zona que te lleve a que cuando vos empezás a activar, te empezás a mover, genera mayor dolor. Entonces, hasta que no se resuelva ese proceso inflamatorio, que por ahí si vos no lo usás, no haces grandes movimientos con el hombro, capaz que decís, bueno, No lo siento. ya se me pasó, y cuando te volvés a mover, vuelve, es probable que pase algo de eso. Entonces, el hombro tiene muchísimo de eso. El hombro tiene muchísimo de que si no lo toco no me duele, y cuando lo vuelvo a usar es como si no hubiese hecho nada. Entonces, en primera instancia, yo lo que haría sería eh, meterle muchísimo hielo no es 3 horas de hielo, sino meterle varias veces durante el día, de 15 a 20 minutos, la mayor cantidad de veces que puedas durante el día, y a la vez trabajar muchísimo la movilidad de esa articulación, porque suele pasar que al moverte lo estés cuidando inconscientemente y tiende a retraerse. Entonces, recuperar un poquito la movilidad, desinflamar y paralelamente hacer ejercicios de fuerza como para ir logrando contenerlo un poco en la medida que se vaya desinflamando. ¿Sí? Suele pasar que cuando es alguna cuestión inflamatoria, molesta muchísimo cuando pasás de estar quieto a moverte. Esto puede ser, te levantás a la mañana, te duele un montón y necesitas moverte, activarlo, y una vez que arrancaste, bueno, ya más o menos la vas piloteando. O por ahí estás sentado, nada, trabajando sentado en la compu o lo que sea, y necesitas cambiar de posición o te vas a algún otro lado y ahí otra vez es como que se resiente. Eso es muy característico del proceso inflamatorio. Por eso si las características tienden a ser esas, es muy probable que esté un poco inflamado y hay que hacer todo lo posible para desinflamar, y a partir de resolver un poquito eso se puede ir fortaleciendo y ganar un poquito de eso. Es clásico también decir que uno lo siente flojito, lo siente débil, o siente que falta fuerza, y es justamente que pasa eso, el músculo se inhibe por el proceso inflamatorio y te da esa sensación de que no le confía nada, ¿viste? al brazo. Bien, 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 muchas gracias. No hay por qué. Lo importante también es saber que para el hielo y para la elongación, ahí Gise lo debe saber, ya se lo dije 10.000 veces, para el hielo, para los ejercicios de estiramiento, de elongación, no hay ninguna contraindicación. ¿Sí? Eso lo pueden hacer varias veces en el día, todas las veces que consideren posible lo pueden hacer, no existe contraindicación para usar hielo y para hacer ejercicios de estiramiento. Siempre es mejor repartirlos durante el día,
qué sé yo, 15, 20 minutos varias veces al día a hacer una sola aplicación de 1 hora. Me pongo en la mañana y después Ahí ¿Cortó? ahí se cortó. dividirlo varias aplicaciones durante el día, que hacer una sola aplicación de 1 hora. Y lo mismo con los estiramientos. Perfecto. ¿Más preguntas? Sí, hola. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Hola Diego, mi nombre es Alexi Cañuca, soy de Buenos Aires y bueno, entreno también en la selección. Y quería preguntarte, nosotros en muchas ocasiones viajamos y estamos en la situación en la que por ahí tenemos que jugar 4 partidos, por ahí en un día, por ahí son partidos duros, complicados y genera fatiga. Por ahí, o sea, en el hombro puede ser, pero te hablo más a nivel general, físico. ¿Hay alguna recomendación que vos puedas hacernos para evitar esa fatiga y optimizar lo más posible eh, el, qué sé yo, el ejercicio físico? O sea, optimizar de la mejor forma eh, el cuerpo, la función del cuerpo. Interesantísimo. Primero te diría llevar a un kine a los lugares que viajes. Segundo, es dificilísimo contrarrestar la carga en ese día. La verdad que es dificilísimo. Y para eso hay que valerse de todos los recursos que tengas disponibles. Yo desde mi parte te puedo hablar de la parte muscular y articular, ¿sí? Y terminás el partido. Se cortó, Diego. A ver, ¿ahora? Sí, hasta terminarse el partido. Claro, desde la parte muscular y articular, que es lo que te puedo llegar a sugerir yo, es terminás el partido, haces todo lo posible para bajar la carga que te generó el primer partido, después del segundo, después del tercero, etc. Esto es hacer ejercicios de movilidad, si tenés la posibilidad de acostarte o recostarte un poco como para estar un poquito más relajado desde la parte postural, sería ideal también. Y estirar y elongar y no mucho más. En competencia la verdad que es dificilísimo laburar esa parte. Por otro lado, por supuesto que siempre las ayudas nutricionales y la parte de hidratación, eso es clave, porque tenés que reponer la energía que te generó el desgaste, y no solamente el desgaste físico, sino el desgaste mental que es enorme también, pero bueno, eso ya corre más por cuenta de la Nutri, de la nutrición. Es muy importante eso, es muy importante llevarte algo como para reponer energía que sea ahí rápida, que no te genere mucho laburo digestivo, porque eso también te pincha, y eso sería más campo de la nutrición. Y atacarlo de todos los lugares posibles. Por supuesto que dormir bien la noche anterior, hacer una recarga energética y descansar bien los días previos, eso es clave para que si tenés una sesión así de varios partidos en el día, lo puedas afrontar mejor. Perfecto, mil gracias. No sé si te... No, está perfecto. Yo, o sea, más que nada quería que me respondas desde tu área, o sea, Lo que se esperaba está... eso, que me digas Claro, lo que se está esto usando... de lo Lo que se está postural, usando, eso lo que muy se está bueno. usando mucho, lo que se está usando mucho ahora son los rolos, ¿viste? Para estirar la parte miofacial, y eso además de flexibilizar un poco, te ayuda tipo como un masaje. Ajá. Y eso cada deportista se está llevando uno en la mochi, y en los periodos esos de intervalo entre una competencia y la otra, le meten un poco al rolo como para suplantarnos un poco a nosotros. Perfecto. Muchas gracias, No hay por qué.
¿Alguna más? Abran el micrófono y háganla directamente, si alguno tiene una pregunta. Hola, yo quería consultar. Dale, Facu. Soy Facundo Britos y también estoy como auxiliar en Alena. A mí al menos, por eso la pregunta un poco tonta, pero a mí al menos como jugador y viendo en otros que aunque no lo digan se les nota, terminan la vida con dolores en el cuello. ¿Por qué creen que es mala postura por algo parecido y cómo estira? Porque también veo a algunos jugadores antes de empezar queriendo estirar el cuello y se escucha un crack y les empieza a doler. En vez de ayudarle, le contrarresta la actividad. ¿Qué se Tremendo. puede hacer? Bueno, está buenísimo, es algo que me olvidé de mencionar en la presentación. El hombro está muy en relación con la columna y sobre todo con la espalda. Fíjense, si yo estoy muy rígido de la zona dorsal, para levantar el brazo tengo que hacer un esfuerzo tremendo. Si estoy muy volcado para adelante y tengo que levantar el brazo, tengo que hacer un esfuerzo tremendo. Entonces siempre se trabaja la movilidad de la columna, sobre todo la movilidad dorsal, para evitar sobre todo la sobrecarga en el hombro y consecuentemente la sobrecarga a nivel cervical se traduce de la misma manera. ¿Sí? Si yo pierdo mucha movilidad desde la columna dorsal, desde la espalda, el esfuerzo que tiene que hacer la cervical y el hombro es mucho más grande. Entonces es probable que desde lo postural se sobrecargue mucho, más allá de la tensión que puedan llegar a estar haciendo por la misma competencia o la misma sesión de entrenamiento. Desde lo postural pueden estar sobrecargando más. Y para estirar se buscan los movimientos que son contrarios, sería a los músculos que están contracturados en este caso, ¿sí? Sería llevar, qué sé yo, por ahí hacer este movimiento de llevar una oreja hacia el hombro, y ahí vas a sentir la tensión del lado lateral. Si lo llevas más con el mentón hacia el pecho, lo vas a llevar más hacia posterior. Este que hacemos casi siempre, ¿te ve ahí? Sí, sí. Es una de las formas de elongar la parte bien posterior, pero podés ir jugando llevándolo más en diagonal, más con la oreja hacia el hombro, y ahí vas haciendo todo el recorrido de todos los grupos musculares del cuello. El hecho de que por ahí suene o no suene, si genera dolor, habría que evitarlo, porque sabemos que no queremos que pase eso. Entonces, quizás el secreto estaría en ver qué pasa con el mentón cuando hace el ejercicio de movilidad o de elongación, ¿sí? La cervical se protege mucho más cuando el mentón está pegadito al cuello, sería. Entonces, recién ahí hacer buscar los movimientos de elongación. Cuando separamos el mentón, hay una palanca mayor, entonces al hacer los movimientos se genera mucha más rotación de las cervicales, y por ahí quizás eso es un poquito más agresivo para el cuello. De todas maneras, habría que ver bien cómo hacen esos gestos, esos movimientos, porque ¿Se cortó? ¿Se cortó? Sí. Sí, un poquito. Ahora sí. Ahí va. Sí. Sí. Siempre cuando buscamos ejercicios de movilidad y elongación, y sobre todo a nivel cervical, los movimientos tienen que ser controlados sobre todo, y para controlarlos hay que hacerlos de manera lenta, no hacerlos despacito. Está bien, perfecto, La gracias. musculatura de hombro, de trapecios, de cuello, pues está muy relacionada con los movimientos del hombro. Sí, eso es importantísimo trabajarlo también. Dale, gracias. ¿Puedo yo de nuevo? Bueno, dale. No, adelante. Bueno, gracias, Chino. Hola, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla. Tal vez tiene mucho que ver mi pregunta con lo que dijo Chino. Va más orientada al primer momento en cuando me levanto en la mañana, para traspasarme a la silla
llega un dolor ahí en el hombro, por ahí le tengo miedo, me da como cierto, no sé cómo explicarlo, como que en el primer traspaso cuesta mucho esa carga de la silla a la cama o de la cama a algún lado. ¿Tenés Sí. alguna recomendación previa de algún tipo de calentamiento o algún tipo de trabajo que podamos hacer en esos segundos, en esos minutos antes de levantarnos para ese traspaso? Interesantísima la pregunta. Eh, Se me ocurre lo que por ahí hacemos todos, es un poquito de movimientos circulares de los hombros y ir haciendo contracciones isométricas por ahí ya desde la posición en acostado o en decúbito, qué sé yo, quizás empujar el colchón para abajo, empujar el codo contra el cuerpo para hacer ejercicios más isométricos o estáticos. Si se quiere también podés hacer algo de tracción, como para agarrándote, no sé, de algún lado, como para hacer algo en otra dirección. Y antes de hacer el pasaje, sí, una vez que te sentás, es hacer el push-up. Push-up en el lugar, empujando el colchón, no sé si se me ve ahí, pero Sí, es con las manos al costado del cuerpo, hacer el empuje hacia el colchón, como para empezar a activarlos previo a pasarte a la silla. claro, es esa activación previa al traspaso, ¿viste? Exacto. Se me ocurren esos. Sí, Bien, siempre la y movilidad por ahí y la activación muscular previos a cualquier ejecución vienen bien. ok. tener Muchas una gracias, Diego. tener una bandita ahí cerca de la cama y empezar a hacer algo también, puede ser. Ok. Sirve. Sí, sí, la tenemos ahí en la mesita de luz. Está buenísimo. Ok. Muchísimas gracias, Diego. No, por favor. Bueno, Chino, ¿vos querías hacer otra consulta? Sí, ¿qué pasa cuando sentimos que la articulación, haciendo un determinado ejercicio, suena? Hace un ruidito, un tic, por ejemplo, este movimiento, Sí. el hombro suena constantemente. Bien, el ruido articular no quiere decir nada. Quiere decir que es una articulación que hace deporte, nada más. Ahora, el ruido con dolor o el ruido que no me dolió, no me molestó, pero después de la actividad empiezo a referir quizás una molestia, a ese sería el que habría que prestarle atención. Bien, ¿Sí? Y después hay que ver si en cada el movimiento me duele. se corta. Y, Se recortó. Se cortó, ¿eh? vamos otra vez. Sí. En dónde me quedé? En cada En cada movimiento me movimiento, Duele. Si en cada movimiento duele, es una cosa, o sea, yo hago este movimiento y en cada vez se repite ese clac, 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 es una cosa. Ahora, si hago un movimiento y me suena y después no lo hace más, es otra también. ¿Sí? Pero de todas maneras, lo más importante es si ese chasquidito, ese sonido, viene acompañado de molestia. Que la molestia puede ser en el momento, hago clac y me quedo molestando, o hace clac, 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 sigo con mi actividad y después cuando me enfrié, siento esa molestia. A ese habría que prestarle atención. Después cualquier otro movimiento, cualquier otro chasquidito que haga ruido, no es para preocuparse. Es una articulación que se usa. bien, gracias. ¿Más consultas? Yo tengo una pregunta sobre lo cotidiano, si puede Vamos. ser. Sí. ¿Sí? Jorge, otra vez de Alena. Yo todas las mañanas cuando me levanto, no necesariamente me desperezo siempre. Hay días que sí y hay días que no. Entonces, por lo que vos estabas hablando, conviene minutos en la cama antes de levantarse. Particularmente yo que duermo todo enroscado, estaría bueno hacer como esos estiramientos como para poder levantarse un poco mejor. ¿Puede ser? Exacto.
siempre que pasamos de un estado más de estar quietitos o en una sola posición, conviene activar o reactivar la articulación. La articulación con cada movimiento se lubrica y la musculatura lo mismo, con cada movimiento se activa. Entonces, Claro. siempre que pasamos de una posición más estática, más quieta, a hacer cualquier otra actividad, viene bien. Bien. Por supuesto que si uno se lo plantea como rutina, sería ideal que antes de ir a dormir podamos hacer lo mismo, sacarnos un poquito la carga del día y hacer unos ejercicios de estiramiento, hacer unos ejercicios de movilidad y después irnos a dormir. Como condición ideal sería eso, ¿sí? Los libros dicen que para que una articulación se mantenga sana, deben moverse al menos 3 veces durante el día en su rango articular máximo. Y si nos fijamos en el hombro, yo creo que una sola vez durante el día levanto el brazo por encima de la cabeza. Así que fíjate qué importante sería para la articulación y para la salud articular hacer movimientos amplios, que no quieren decir que sean agresivos, ni mucho menos. Es hacer el movimiento normal de cada articulación. Y lo mismo para la parte muscular. Bien, gracias. Gracias. Yo te voy a hacer una pregunta, pero como general. A ver, dale. Si notás que en la cuarentena aparecen otro tipo de dolencias que estén ligadas más a la situación de encierro, de no estar más psicológico que otra cosa, me parece. Si notaste algo en particular. La realidad es que lo noto con los pacientes que por ahí me contacto y lo noto yo mismo. Yo si no hago algo, siento que me voy retrayendo y debilitando y muscularmente me siento más flojito porque perdí la rutina que venía manteniendo, que tampoco era wow, pero me permitía un poco quemar calorías y liberar tensiones. Yo creo que lo psicológico también juega muchísimo y la situación de aislamiento te achancha un poco a la hora de decir, bueno, me pongo y me tiro al piso y hago algo para moverme un poco y quemar energías y desestresarme. Pero ahí es donde está la disciplina y la voluntad, donde se ponen a pelear y lo ideal es que nos mantengamos en movimiento lo que mayor podamos para mantener un poco la salud general, ¿no? No solamente las condiciones de las cualidades físicas, sino en general, y la salud articular, muscular y la salud general se mantienen con el movimiento. No sé si esa era la pregunta o Sí, porque tenía que ver yo con eso. noté tanto en los jugadores que no tienen la misma carga que tenían antes, que alguna que otra dolencia han tenido, y en lo personal a mí también. O sea, entonces por eso decía, algo debe estar generando toda esta situación que por algún lado escapa, ¿no? Por supuesto que cada vez que dejamos de mover una articulación nos duele. Un profe me dijo una vez, cuando empezás a sentir las articulaciones, es que que el músculo no está cumpliendo su función. Entonces, cuando empieza a molestar el hombro, es porque los músculos del hombro no están cumpliendo la función que tienen que estar cumpliendo. Cuando empezás a sentir la columna cervical, es porque la musculatura está necesitando volver a activarse. Entonces, una buena relación es esa. Nos empiezan a doler cosas que antes no nos molestaban porque estamos un poquito más quietos y el movimiento es lo que termina generando la respuesta saludable para todo el cuerpo. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos. Así que bueno, antes que nada, bueno, de nuevo agradecerte. Creo que la charla fue súper clara. Bueno, gracias. Y esclarecedora también. Y cortada. En muchos aspectos. No, pero fue poquito, se pudo seguir. Así que bueno,
por lo menos a mí me dejó pensando en algunas cositas, me imagino que a ellos también. Bueno, está buenísimo eso. Así Y por supuesto que cualquier comentario, cualquier consulta o duda que vaya surgiendo y que por ahí se siga elaborando, me pongo a disposición, Ale, a través tuyo, lo que quieran. Por supuesto que cuenten conmigo. Perfecto. Bueno, genial. Entonces, lo que hacemos ahora nosotros cuando terminamos todas las charlas, nos sacamos todos los micrófonos, abran los audios y le damos un aplauso. Muchas gracias a todos.